Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. En el sábado de hoy vamos a estar llevando la palabra que el Señor puso en mi corazón. El martes habíamos tenido un estudio bíblico por medio del Facebook Live y el Señor me habló allí sobre las hojas, los que aparentan pero no tienen frutos. Y por medio de ese mensaje me dio otro mensaje, como un mensaje número 2, no relacionado a esto, pero de cierta manera sí relacionado, pero no en su totalidad a ese mensaje. Y he estado meditando en esa palabra desde que me la dio en ese momento hasta el día de hoy que el Padre me ha dado todas las demás escrituras para entender la misma. Yo quiero comenzar obviamente con una oración hacia el Padre que nos ayude en esta hora. Vamos a comenzar. Padre Santo, Padre bueno, aquí estamos ante tu presencia para darte la gloria, para darte la honra, para darte todo el honor, porque es tuyo, mi Dios. Aquí estamos nosotros, Padre, como siervos inútiles, sabiendo que nada podemos hacer sin que tu presencia nos acompañe. Te damos gracias, Señor Padre, por cada palabra que nos da, por mantenernos en comunión constante contigo, Señor. Te damos gracias por tu amor, Padre, por todo lo que tú haces, Señor, por causa del amor que sientes por nosotros. Te bendecimos y te glorificamos grandemente. Padre, yo te pido en esta hora que tú bendigas a cada una de las personas que va a ver este video en la tarde de hoy, Padre. Sabes, Señor, que no estamos buscando en ninguna forma, Señor, que si likes, que si fan, lo que buscamos es que la palabra le llegue a cada una de las personas, sea tanto en iglesias como sea en personas, Padre, que están en la calle, que no te sirven, pero han oído de ti. Yo te pido, Señor, que tu palabra penetre cada corazón de cada persona que entre en este video, Padre, y que sea de bendición en gran abundancia sobre esa persona, mi Dios. Yo te pido que sigas trayendo, Señor, las almas de salvación a tu redil, Padre, para que tu venida sea pronto. Te pido todas estas cosas, Señor, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, el estudio de hoy va a ser sobre la Santa Cena y el título que le vamos a dar a este mensaje es Anunciando la venida del Señor. Así que voy a comenzar, ¿verdad?, con este mensaje en esta hora. Y vamos a ir primeramente en donde me quedé el martes, en el estudio live en Facebook, que fue la palabra que está en Apocalipsis 14. En esta ocasión voy a leer de la Biblia junto con ustedes para ir un poco más al paso con ustedes, ¿no? Es Apocalipsis 14. Apocalipsis es el último libro de la Biblia que nosotros, ¿verdad?, poseemos. Los versículos 14 al 20, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 14 al 20 dice lo siguiente. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz. Y nos dice que del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que sabemos que esto es nuestro Señor Jesucristo. Y le dice a nuestro Señor, mete tu hoz y ciega. Eso quiere decir, mete tu hoz, el objeto que se usa, que es como, tiene como un garfio, ¿verdad? Pero no es garfio, es como un garfio, algo así como cuadradito, y que lo meten los agricultores para sacar el fruto. Y dice, mete la hoz y ciega y saca el fruto, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Este no es nuestro Señor, este es otro ángel que está saliendo con otra hoz, con otro, ¿verdad?, garfio para sacar la cosecha. Y dice que salió del altar otro ángel. Si ya estamos hablando de 4 diferentes personas, ¿verdad?, en este capítulo de Apocalipsis, que tenía el poder sobre el fuego,
porque nosotros sabemos que la tierra fue destruida por agua, pero muchos de nosotros los que le servimos a Dios sabemos que la próxima destrucción de la tierra va a ser por medio de fuego, porque el fuego lo consume. Eso ya no hay manera de que la tierra vuelva a ser restablecida. Y dice que este ángel tenía el poder sobre el fuego y llamó a la hoz que tenía la hoz aguda, o sea, el segundo ángel que salió, diciéndole, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí en este versículo bíblico hay varias cosas. Vamos a leer otros versículos que nos van a ayudar mucho a entender esta palabra en Apocalipsis. Como sabemos, hay cosas en la Biblia que son totalmente literales, que cuando lo vemos es literal. Y hay otras que son pictográficas, o sea, que nos dan una idea, y sé que es otra palabra, lo que pasa es que no recuerdo en este momento. De una manera abstracta nos está diciendo lo que va a pasar, ¿verdad? Cuando nos dice que las uvas, cuando nos habla de las mías, nos está hablando de dos cosas que son como parábolas, pero tienen un significado. El simbolismo tiene un significado específico que les voy a enseñar ahora. Cuando me di la tarea de buscar la palabra mies, para que ustedes entiendan, la mies es el grano con el cual se hace el pan. Es un grano que se utiliza para hacer cereal, pero también para usar pan. Y la viña es la plantación, ya que sabemos que nos dijeron uvas desde un principio, de uvas para producir el vino. Y esto es bien importante que lo entendamos. Cuando Cristo mete su hoz para sacar las mies, que son los panes, la hoja sin levadura, ¿verdad? Para cegar la tierra. Y cuando el ángel mete su hoz para vendimiar, la vendimia de las uvas, que luego se convierte en un campo bañado de sangre. Y nos dice aquí que el lagar donde fueron tiradas las uvas fue pisado. ¿Pisado por quién? Pues ahora yo les voy a enseñar por quién el lagar es pisado. Todo es importante que lo entendamos para poder entender el contexto de lo que la palabra nos da. Vámonos a Apocalipsis, el mismo libro, capítulo 19, está atrás, versos 11 al 17. Nos dice esto: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esto nos está hablando del que está sobre las nubes, es un mismo suceso, ¿ok? Y nos dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo sabemos que este es el mismo Jesús del que estamos hablando en las nubes? Porque Juan, en el Evangelio de Juan, dice que Dios, la palabra era con Dios, ¿verdad? Y nos dice, y el Verbo se convirtió ¿en qué? En carne. Por eso él se llama, o el nombre que tenía era el Verbo de Dios. Entiendan lo que leen. Y los ejércitos celestiales, ¿quiénes son estos? Todos los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo. Pero antes que nos diga que ese era el Verbo de Dios, ¿qué nos dice sobre su vestidura? Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Dice, de su boca sale una espada aguda, la verdad, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos confirma que es Cristo, todavía más una segunda vez para que lo entendamos. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios.
que es la cena que el Señor va a comer con nosotros, ¿verdad? Y dice aquí la palabra, santo Dios, aleluya. A mí me ministra mucho, ¿verdad? Esta palabra, porque cuando tú observas, el Señor te da varias parábolas para que entendamos. Primero nos dice que las mies son recogidas. ¿Qué son las mies? Las mies son la representación de todo aquel que le sirve a Dios y que está lavado con la sangre de Cristo. La mies es la hoja sin leudar, la hoja que no tiene el pecado en sí. ¿Y cómo yo sé esto? Pues mire, porque cuando usted lee la Biblia, usted aprende que cuando a los judíos que salieron de Egipto se les dice que coman el pan sin levadura, porque es el pan con levadura tiene pecado, o sea, que quiere decir que conserva el acto pecaminoso que tenían los judíos, mientras que si no tiene levadura es algo limpio, consagrado para Dios, algo en lo cual ya lo viejo ha pasado y este nuevo material de las mies es un grano puro sin adulterar. Luego nos dice aquí que vendimió la viña. ¿Qué representa la viña? La viña representa, como le dije, es el vino y es toda aquella persona que no está dentro del convenio de Dios. Entonces, la viña, que es el vino, representa esa sangre. ¿Por qué la viña se le dice? Porque estas son las personas que no entraron dentro del arca, de la promesa de Dios. Estos representan todos aquellos que van a ser lanzados en el lagar. Y aparte nos dice que el lagar estaba lleno de sangre. ¿Por qué? Porque más adelante en el capítulo 19 nos explica que nuestro Señor Jesucristo con su palabra los matará y pisará en el lagar y la sangre será esparcida y nuestro Señor Jesucristo será totalmente bañado de la sangre, porque es el tiempo, no hay tiempo de misericordia, ya ese es el tiempo de la ira de Dios. Y tenemos un profeta que se adelantó muchísimo a su tiempo, uno de los profetas mayores, que se llamaba el profeta Isaías. Si van conmigo en el Antiguo Testamento, usted se va para el lado izquierdo de la Biblia. Esto va a estar después de los Salmos. Isaías 63, 1 al 6. Vamos a ir a esa palabra. Isaías capítulo 63, del 1 al 6. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Quién es este que viene de Edom? Mire de dónde viene el Señor, ¿verdad? De Bostra, con vestidos rojos. ¿Color qué? Rojo. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo su vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Nos dice aquí, seguimos en el cuadro, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado de las mies. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué de mi furor, y derramé en tierra su sangre. Esto es el Señor Jesucristo, hablándole y contestándole al profeta Isaías cuando le pregunta por qué sus vestidos son rojos. Algo que noté interesante, ¿verdad? Es como él dice que no hubo quien lo ayudase, que él solo lo hizo con su poder. Él solo vino a buscar a los suyos y vino a hacer venganza a aquellos que no estaban dentro del pacto. Y su sangre salpicó sobre él, porque ya en este tiempo no hay misericordia. Ya en este tiempo es la ira de Dios. Ya en este tiempo no hay tiempo. Vamos entonces, hermanos, por la palabra del Señor, ¿verdad? Ir a Lucas 22, 15 al 20, porque ahora tenemos que entender lo siguiente. Nos está hablando de las mies, que es el pan, y nos está hablando del vino,
Pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que el Señor te está dando por medio de estos santos hombres de Dios? Un hombre como Isaías, que en sus tiempos estaba muy, muy lejos de lo que ha de acontecer. Todavía esta profecía no se ha cumplido. Y Juan, que está mucho más cerca de nosotros y nos habla a través de revelaciones, pero aún su palabra no se han cumplido. Es algo que viene en el futuro. Vamos, hermanos, a Lucas. Eso está en los evangelios. Lucas 22. Y vamos a leer qué similitud tiene esto con esta palabra que estamos hablando. Lucas 22, 15 al 20, hermanos. Nos dice lo siguiente, la palabra del Señor. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Por eso en Apocalipsis 19 nos dice que luego invitan a la cena, ¿verdad? Porque la cena viene luego. Él no volverá a comerla hasta que nos regrese. Y nos dice lo siguiente, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. ¿Ok? Que se repartieran la copa ¿de qué? De vino. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. ¿Qué es el fruto de la vid? El vino, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Lo primero es que el pan es el recordatorio al pueblo y a los apóstoles y a todo aquel que ha creído en Jesucristo, ¿verdad? Que lo hagamos para recordarnos constantemente del sacrificio, la muerte de nuestro Señor. La partición del pan como hermanos, hijos de Dios, es una liturgia, un ritual o una acción conmemorativa que nosotros debemos de hacer todas las veces que queramos. Todas las veces entendiendo, ¿verdad? Con el entendimiento de que la razón por la cual lo hacemos, hermanos, es para decir que Cristo murió por nosotros. Su cuerpo fue batido por nosotros. Pero después nos dice que del vino que vamos a beber, dice, esta es la copa del pacto en mi sangre para recordarnos que su sangre fue derramada, que su vida fue quitada o él fue muerto por causa de nosotros. Estas dos cosas nos recuerdan, primero, el pan, que somos parte del cuerpo de Cristo, uno con Él, y que por causa de su sangre nosotros somos llamados a salvación, por su muerte. Vamos ahora a Mateo 26, Mateo está antes que Lucas. Mateo 26, versos 26 al 28, hermanos. Nos dice lo siguiente, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo también, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y vamos al 29 rápido. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Él no va a volver a beber vino, lo que representaba su copa, hasta que no estemos unidos con Él por causa del pacto de sangre que Él hizo por nosotros. Y la sangre en este momento nos dice que ahora no solamente es la vida, sino que es la remisión de nuestros pecados. Ahora nos da otra segunda parte. Y de acá nos dice que ahora, que es su cuerpo que va a ser partido, ¿verdad? Y él vuelve y dice, este es mi cuerpo, cómanlo. Porque si somos uno con Cristo, tenemos un solo cuerpo para con Cristo. Pero la sangre nos recuerda que por causa de su muerte nuestros pecados fueron limpiados. ¿Por qué este memorial es tan importante? Así como antes los judíos no tenían un libro, el Torah, como se le llamaba, para referirse, ¿verdad?, a lo que pasaba en aquellos tiempos. Ellos hacían un recordatorio
oral, lecturas orales constantemente para recordar, hasta que luego de Moisés empezaron a escribir. Pero todo lo que se sabía de la palabra para no olvidarse, se le comunicaba a esas generaciones de manera vocal. O sea, se les hablaba, eran historias que se contaban de lo que había sucedido con el pueblo. A nosotros nos dice, para que ustedes recuerden que yo vine a la tierra, soy un cuerpo junto con ustedes, morí por ustedes y no volveré a comer de esto, para que recuerden hasta que yo no venga. Así que espérenme, hagan esta santa cena. Ahora vamos, hermanos, a 1 Corintios capítulo 10, verso 16. 1 Corintios, eso está después de los evangelios, hermano. Ok, capítulo 10, verso 16, hermanos. Nos dice lo siguiente. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Vuelve y nos recalca. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y el 17 nos dice, para ponerlo ahí, ¿verdad? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, todos, Cristo no dejó ningún tipo de denominación que identificara a una persona como cristiano. Cristo dejó un pueblo que se una en un solo hombre, en un solo cuerpo, para predicar y recordar el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo nuevamente es Cristo y solo Cristo. Es que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Es que Cristo nos lavó con su preciosa sangre. Es que somos uno con Cristo. Y así como Él murió y resucitó, un día vendrá a buscarnos. Esto es el memorial que constantemente tenemos que nosotros recordar como cristianos y hacerlo todas las veces que podamos en su nombre. ¿Por qué? Porque así anunciamos la muerte de nuestro Señor. Hacemos memoria. Y aquel que esté de lejos, que no sea parte del cuerpo de Cristo, cuando nos vea realizando este memorial, pregunte de qué se trata este ritual y que podamos hablarle del Evangelio por medio de lo que conocemos, para que no se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a ir entonces a 1 Corintios, en el mismo Corintios, váyanse al capítulo 11. Este va a ser un poco más largo, hermanos, porque hay unas cosas aquí que hay que explicar que son importantes para el cuerpo de Cristo y que yo no iba a hablarlas, pero el Señor me lo dio y las tengo que poner para que a todos aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo lo entiendan. Vamos a ver desde el capítulo 11, verso 17, hasta el verso 34. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes en sus coinonías, en sus reuniones, no están reuniéndose en lo que es bueno, sino en todo lo malo. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? Pues lo vamos a explicar ahora porque Pablo no los explica. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿qué fue lo que oí? Como iglesia. La iglesia no es una estructura, sino cuando se reúnen, cuando hacen sus coinonías como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Qué es una división, hermanos? Cuando hay alguien que no está en común acuerdo con el otro, por la razón que sea, ¿verdad? Pero las divisiones tienen que tener una base bíblica, o sea, tienen que ser cosas, no quiere decir que porque a mí me gusta el rojo y a ti te gusta el azul, vamos a estar en discordia, eso no tiene que ver nada con eso, ¿ok? Eso lo vamos a explicar más adelante. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, es preciso, es necesario, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, para que Dios pueda sacar de este lugar y enseñar lo que verdaderamente es aprobado por Dios. Y nos dice aquí la palabra, porque ustedes saben, Pablo y Bernabé tuvieron una disputa no muy pequeña en donde ellos se dividieron. Pablo seguía un ministerio, Bernabé. No hubo
aunque hubo una diferencia en cuanto a las prácticas, ellos aún así seguían al Señor. No hubieron lo que se llama, ¿verdad? Voy a decirlo así, tiraderas entre nadie. Ellos simplemente decidieron que apartarse era lo mejor. Y dice aquí el 20, cuando pues os reunís vosotros, ¿esto no es comer la cena del Señor? Como quien dice, cuando nos reunimos para esto, hermanos, es para disfrutar de la cena del Señor. Pero ¿qué es la cena del Señor? Ahí vamos. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia, ¿qué? Cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo esto? Cuando vienen a hacer la Santa Cena, cuando venimos a sentar, porque nos dice la palabra nos explica que cuando Jesús se reúne con sus apóstoles, dice que parte el pan y después de eso cenan, o sea, comen. Y luego de la comida beben el ¿qué? El vino, no jugo de uva, el vino. Entonces nos está diciendo aquí que entonces estos hermanos que vienen aquí a la Santa Cena vienen con el estómago vacío a satisfacer su hambre en la Santa Cena del Señor, pero no para memorial de la Santa Cena del Señor. Y hay otros que no teniendo vino en su casa o teniendo vino en su casa, vienen a la Santa Cena a embriagarse. Eso quiere decir que los hermanos bebían vino como parte del memorial. No es un pecado. Vuelvo y les recalco, ya yo había hecho un estudio sobre esto. El problema en este caso fue que fue la hambre lo que los llevó a participar de la cena del Señor y la embriaguez fue el resultado de un exceso de alcohol. Y él dice, vienen aquí con la mentalidad equivocada. No venimos aquí a embriagarnos. Para eso, hágalo en su casa. Y no es que esté bien. O sea, yo entiendo que el embriagarse, ¿verdad? Entiendo yo que el embriagarse es inhibirse de cosas que usualmente usted lo haría por el espíritu. Si usted bebe en su casa, está bien eso, pero si usted se embriaga para cometer actos impulsivos, impuros e indignos, usted está pecando. Si usted no puede parar de beber, usted está pecando, usted es un alcohólico. Pero hay personas que lo hacen con esta intención. Como yo dije en algún estudio en Italia, por ejemplo, lo que hay es agua y vino. Eso de sodas y esas cosas no. Es basado en la cultura, ¿verdad? Pero entonces la cultura acá, el Señor no nos indica por medio de Pablo en su palabra que ellos hacían esto, que iban a comer la Santa Cena con el pan, se iban para llenar sus barrigas. No era que comían en casa, llenar sus barrigas y después irse con el corazón contento lleno de alcohol. Eso no era para lo que la cena del Señor fue instituida. Ahí es donde están las divisiones. Porque unos querían comer hasta que todos los hermanos llegaran como iglesia, ¿verdad? Todos juntos, que llegaran todos los que tenían que llegar. Pero otros querían comer antes porque la hambre los mataba. Y otros estaban locos por beber alcohol y no tenía que ver nada con la Santa Cena. Y dice el 22 lo siguiente. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis y bebáis? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pues Pablo que le dice, ustedes teniendo comida en su casa, vienen aquí a jaltarse, a traer todas estas cosas, viendo tanta gente con necesidad que quiere comer y quiere participar de la cena, pero también llenar sus barrigas porque no tienen la comida. Y ustedes vienen aquí a avergonzarnos, como que aquí estamos todos como ricos, coman, desparrimen, emborráchense, hagan lo que les dé la gana. Pablo dice, no, en esto no los puedo alabar, no puedo decir que ustedes están correctamente en cuanto al evangelio. Luego nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Esto es un memorial, esto no es para satisfacer los deseos carnales y deshonestos de nadie.
Y esto no es para satisfacer tu hambre, esto es para reunirnos como iglesia, para recordarnos que el Señor murió y que va a regresar. Y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y ahí vamos a hablar de la indignación, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno en sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos por otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo nos habla sobre comer esto indignamente, es comer así. Tengo hambre y me quiero comer el pan sin discernir el cuerpo de Cristo. Quiero beber porque tengo sed, me voy a beber la copa de vino porque me quiero emborrachar o lo que sea. Es comer indignamente. ¿Qué también es comer indignamente? Dice examinaos. ¿Qué significa examinaos? Examinaos significa que tú busques dentro de ti si hay algo pecaminoso, si hay algo, si tú tienes una disyuntiva con tu hermano, no comas. ¿Por qué, hermano? Porque estás comiendo juicio para ti. Cuando comes porque tienes hambre y no para darle a Jesús la gloria, estás cometiendo pecado. Cuando tú comes sabiendo que estás robando, estás comiendo para pecado. Cuando tú comes de la santa, como te dice, escudriñate básicamente o examínate. Si tienes algo antes de comer de la santa cena, antes de meterte el pan y beberte el vino, pide perdón. Si Dios te dio la puerta directa al cielo para tú hacerlo, tú lo único que tienes que hacer es pedir perdón por tus pecados, arrepentirte y participar, porque el Señor está dispuesto a perdonarte. Pero dice que si lo comes indignamente, esto se será a ti por condenación y juicio. Ahora ya, leyendo todas estas palabras, ¿qué les quiero decir, hermano? Observen que en Apocalipsis nos habla de la venida del Señor. Pues cuando nosotros comemos el pan y bebemos el vino, estamos anunciando no solamente la muerte, sino el regreso. Y junto con el regreso de Dios, ¿qué estamos anunciando? El juicio. Por eso es tan importante mantenernos en la palabra del Señor para entender. Porque cuando nosotros comemos el pan, identificamos que somos hijos de Dios, somos las mías que van a ser recogidas en el gran día de la ira de Dios. Y cuando bebemos el vino, somos limpiados y cubiertos. Esa es nuestra señal. Eso es como Dios nos reconoce a nosotros que somos hijos del Altísimo. Nuestra señal de que fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Y al ser limpiados por la sangre de Cristo, no hay pecado. Que cuando el ángel meta la hoz para vendimiar y sacar las uvas, va a sacar todo aquel que comió en pecado y aquel que no es de Dios. Por eso cuando comemos el pan nos hacemos un cuerpo para con Cristo, siendo una iglesia unidos para un mismo fin. Cuando bebemos el vino anunciamos que la sangre de nuestro Señor fue derramada por nosotros, pero que Él está pronto a venir. Cuando el mundo nos ve participando de esto, nosotros estamos anunciando la protección del Padre para aquellos que siguen a Cristo y la condenación del mundo pronta a venir. ¿Para qué? Para testimonio a las naciones, para que no haya excusa de que no sabían, para que no haya excusa y digan, yo no sabía. Pues ¿sabes qué? Cada vez que mis hijos comían el pan y bebían la copa de vino, ellos anunciaban mi regreso. Ellos anunciaban mi regreso. Cuando tú veías eso, que te sentabas en una iglesia o te sentabas en una casa donde se hacía esto, en una coinonía, donde se participaba, ellos lo declaraban y cuando preguntaste, se te dijo. Por eso es tan importante. Hay muchas iglesias que han dejado de participar en la Santa Cena del Señor. Y yo les digo algo. Eso fue un mandato del Señor. Y cuando el Señor les dice, hagan esto en memoria de mí todas las veces que usted quiera. Si usted no lo quiere hacer, no hay problema con eso. Pero recuerde que es un memorial en el cual nosotros anunciamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es en palabras, tenemos que hacer acciones. Porque van a llegar tiempos en donde la palabra
no se va a poder predicar, pero cuando hagamos estas acciones, aquellos entendidos entenderán. Y dice la palabra, por eso cuando el Señor venga a recoger sus mies, que somos nosotros los panes, dice que nos sacará, pero las uvas serán holladas para ser lanzadas al lagar, y dice que el Señor mismo lo pisará. ¿Sabes por qué el Señor está completamente lleno de sangre sus vestidos? ¿Por qué esta lectura es tan importante para que tú y yo la entendamos? Porque la sangre que es derramada ya no es más la sangre de la misericordia, sino la sangre de aquellos que mueren por sus delitos y pecados y mueren en sus delitos y pecados, y ya la sangre de Cristo no les puede cubrir. Y les salpica a Cristo porque cuando Él pisa el lagar, para que la ira sea consumada, esa sangre es la de ellos. Cristo no tiene culpa. No se le va a pedir cuentas por esa sangre, porque esa sangre de ellos no estaban cubiertos como las mías han sido cubiertas, siendo un solo cuerpo para con Cristo. Ese es el día de la ira del Señor, el día de la venganza. El que no entienda esto tiene que ponerse a orar, porque va a llegar un día. Va a llegar un día para nosotros en donde aquellos que hemos creído en el Evangelio vamos a ser levantados, vamos a ser reunidos con nuestro Señor en el cielo, luego de que todas las cosas que hayan de pasar según nuestro Señor Jesucristo nos indicó en Mateo, y nosotros vamos a ser levantados, y entonces el sufrimiento vendrá a todos aquellos en la ira, porque ya no hay tiempo. Ya cuando la ira del Señor llegue, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, luego de esto viene la ira. No sabemos un tiempo determinado, no sabemos si es inmediatamente, no lo conocemos. No podemos hablar de lo que no conocemos. Ojo con eso, ojo con eso. Los tiempos de Dios no lo conocemos, no sabemos si nos van a levantar y va a pasar la tierra 5 años sola. No sabemos, no tenemos, por lo menos a mí no se me ha sido revelado eso. Y no me atrevería en ninguna manera a decir lo contrario. Si alguien lo predica por ahí, pues mire, allá usted. Yo, por lo menos a mí el Señor no me lo ha dado bíblicamente. Yo sé que hay unos acontecimientos, pero no sabemos los lapsos de tiempo. Sabemos que la palabra nos dice que por aquellos elegidos el tiempo será cortado, porque si no nadie se salvaría. Pero luego que el Señor recoja a su pueblo al tiempo de la ira de Dios, no sabemos, no hay un tiempo como tal determinado. Sí sabemos que hay señales, sabemos que cosas van a pasar antes de que eso suceda, y eso nos va a dar indicios de que la ira de Dios se acerca. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, va a venir para juicio. Ya Cristo no va a venir para la misericordia de ti o de mí o de nadie. Él viene a juzgar al mundo. Por eso nuestro evangelio tiene que ser siempre el mismo. Cristo viene pronto, por ti y por mí. Arrepiéntete de tus pecados. No porque nosotros queramos que tú conviertas tu mente en una religión. Es porque entendemos que el amor de Cristo es tan grande que Él te quiere salvar. Él no quiere que tú seas hollado en la viña de las uvas y seas arrojado al lagar, que Él con sus propios pies pisará. Y ya no habrá salvación para ti. Queremos que estés con nosotros en el cuerpo de Cristo, que te goces de la santa cena del Señor. Que cuando Cristo vuelva nuevamente a comer con nosotros y a beber el vino con nosotros, tú estés en esa mesa con nosotros, alabando y glorificando el nombre de Dios. Nosotros no queremos, como cuerpo de Cristo, que nadie se pierda. Te llamamos al arrepentimiento. No pienses en que tienes bienes, no pienses en que mañana esto, mañana lo otro. Tú no siquiera sabes si vas a tener un mañana, porque hay algunos que son sacados de este mundo antes de que ese cumplimiento suceda, y ya una vez muerto no hay salvación, ya no hay nada que puedas hacer, ya es muerte e inmediatamente juicio. Quiere decir que una vez tu vida se va, ya tú estás destinado a hacer lo que ibas a hacer. Si vas para el infierno a ser torturado, para allá vas. Si vas para el cielo, para allá vas. Es muerte e inmediatamente juicio. No hay tiempo para jugar, porque el enemigo de las almas no está jugando. Él te quiere retener. Él quiere que la muerte te alcance. Y si la muerte no te alcanza, que te quedes turbado y turbada de tal forma que cuando Cristo venga, solamente venga en su ira para destruirte. Pero déjame decirte que Cristo te ama,
que Cristo salva, que Cristo está tocando a tu puerta, que Cristo quiere que tú vuelvas al conocimiento del Eterno, que Cristo quiere que tú cambies tu mente y tu corazón y ser renovado por su sangre, que seas sanado por sus llagas, que seas hecho hijo de Dios por su sacrificio, que seas uno con Él por el pan y su cuerpo que dio. Nosotros, los que amamos a Dios, compartimos de la Santa Cena para recordarle al mundo que Cristo murió por nosotros, por todos. Y bebemos el vino para que entiendas que Él derramó su sangre por ti y por mí. Y te anunciamos que Cristo va a venir pronto por su pueblo. Pero también te anunciamos que hay un juicio del cual ni tú ni yo escaparemos. Porque la Santa Cena anuncia que su ira vendrá y que esta vez la misericordia de Dios no te va a alcanzar si no estás dentro del arca. Métete en el arca del Señor. Participa del pan y del vino tan delicioso que te da el Espíritu Santo. Ayuda a tu alma a alcanzar la salvación. Somete a tu carne y llénate de la presencia de Dios. No queremos que perezcas, no te vamos a enviar al infierno porque esa no es nuestra silla. Pero sabemos que hay un Dios que en su debido tiempo, cuando Él se canse de darnos misericordia, vendrá y Él entonces juzgará. Pero si te digo algo, si mueres sin Cristo, si mueres sin nuestro Señor, inmediatamente viene juicio. Y estás destinado a sufrir en el infierno, porque eso lo dice la Biblia. Una vez el aliento de vida se va de ti, ya no hay más esperanza. Busca de Cristo mientras pueda ser hallado. Yo le pido a los hermanos en la fe que recuerden las palabras de Cristo en la Santa Cena. Si hay iglesias que no lo celebran, yo no entiendo el por qué. Pero tú eres la iglesia. Tú tienes que comer el pan y beber el vino con el discernimiento del Espíritu Santo. Y ya te di aquí lo que Pablo nos mostró, de beberla y comerla indignamente. Así que apresúrate y no pierdas esto para que cuando tus hijos en la mesa te pregunten, mami, papi, ¿qué es esto? Tú puedas, así como el pueblo de Israel, enseñarle a sus hijos, a tus hijos, que la venida de nuestro Señor anunciamos y puedas hablarle del Evangelio tan maravilloso en el cual estamos. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Señor Padre, yo te pido que este mensaje penetre el corazón de cada una de las personas, mi Dios, que está aquí. Permíteles a ellos, Señor Padre, creer sin titubear, que puedan entender lo importante de recordarte cada día, Señor. Levanta iglesias que tengan temor de ti, no religiones, no denominaciones, Padre. Levanta iglesias, hombres y mujeres que se reúnan en una sola fe, alabando y glorificando el nombre de Dios. Yo te pido esto, mi Jesús. Espíritu Santo, por favor, guíanos a toda verdad, guíanos a todo lo que necesitamos en el Padre. Tú eres nuestra ayuda aquí en la tierra. Cristo te dejó aquí para guiarnos. Cristo te dejó aquí para que nos diera las herramientas que necesitamos para poder estar dentro de las promesas del arca de Dios. Espíritu Santo, límpianos de pecados, ayúdanos a bendecir la santidad del nombre de Jesús, a alabar el nombre del Padre, de nuestro Dios Adonai, nuestro Abba. Permítenos, Espíritu Santo, poder llenar nuestro espíritu de ti y poder matar esta carne que nos empuja de continuo al mal todos los días. Yo te pido esto para ti, hermano, y lo pido para mí, Espíritu Santo, también. Dios te cuide y Dios te guarde. Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti y sobre mí. Y que Dios tenga de ti y de mí misericordia. Amén y amén. Gracias, hermanos, ¿verdad?, por estar aquí en este estudio. Yo espero que haya sido de bendiciones para usted. Y los espero el próximo Shabbat. Dios les bendiga.